críticas a Juan, ¿no? Sino, pues bueno, nos entendíamos, pero cada uno mantenía, en cierto modo, su postura. Yo creo que parte de este muy bonito capítulo, precioso, escrito además con la ligereza de pluma de la juventud, porque lo que tenéis aquí es precisamente un empeño mío, el republicar el libro que hacía 20 y tantos años que se había publicado por primera vez. Juan no lo modificó en su contenido, pero puso un prólogo nuevo, y en ese prólogo nuevo hace algunas anotaciones interesantes que no desarrolló luego en este texto, que a veces se encuentran un poco salpicadas en los libros posteriores de rehacer su fenomenología de la religión. Pero, os digo, aquí teníamos ese acuerdo vital, que yo creo que en lo que tenía de desacuerdo puede ser que se deba sobre todo a los, dicho un poco indiscretamente, los profesores de filosofía que Juan había tenido. Porque yo creo que no había tenido filósofos propiamente dichos como profesores, sino más bien, bueno, pues ilustres eruditos, conocedores de muchas cosas, pero no exactamente un filósofo en vivo. Quizá el más fue Don Den, al que él tradujo, pero tampoco era un creador de filosofía, era un hombre pues extremadamente interesante. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque el memorial de Pascal, con el que empieza el texto de Juan, tiene una restricción histórica muy importante. Ese memorial se aplica muy esencialmente a la filosofía del siglo XVII. De una manera un tanto injusta también a Descartes, porque una de las líneas del gran apologético que son los pensamientos decía directamente lo peor que se puede decir de Descartes, sin justificación, puesto que era solo una línea, ni siquiera un aforismo. Descartes, incierto e inútil. Hombre, es el filósofo de la certeza y el más útil de los filósofos en concepto de sus alumnos. Pero en la filosofía del siglo XVII sí hay suficientes materiales, no exactamente en Descartes, pero quizá más en otros pensadores, como para marcar esa diferencia tan grande, que Juan retrotrae de una manera, bueno, atrevida, audaz, justificable, a la antigüedad más antigua que la filosofía, cuando se refiere a que hay siempre una diferencia que él reclama que es incluso fenomenológica entre el Dios que salva y el Dios que explica el mundo, algo así. Bueno, que haya habido muchos filósofos que hayan merecido que se les diga que cuando ellos hablan de Dios no hablan realmente de Dios, sino de algo que es otra cosa y que probablemente es más bien un engendro, más que de la razón, quizá de la imaginación, eso está muy justificado. Pero extender sobre el conjunto de la filosofía, cosa que luego Juan retira evidentemente a medida que avanzamos en el capítulo, esa distinción tan tajante en realidad no hace justicia a la complejidad del fenómeno. Entonces aprenderéis indudablemente cuando reviséis estas 20-30 páginas mucho, de nuevo, con la claridad expositiva de Juan, con su caridad también para aquellas posiciones que él combate, porque la última página del texto no diré que desdice las 20 anteriores, pero en fin, anda en un terreno ya mucho más próximo al que me parece a mí más justo que las 20 páginas anteriores. Pero hay aquí un problema muy claro, y es el Dios que salva y el Dios que explica. Hombre, si uno retrocede incluso a la prehistoria, a la prefilosofía, también siempre ve que el recurso a Dios, como se le escapa decir a Juan, es la ontología de los pueblos primitivos. Es decir, que no es solamente el Dios que salva, es el Dios que da consistencia al mundo, que de alguna manera está detrás de los enigmas y de los misterios del mundo, y que precisamente salva porque está en esa situación. Es decir, porque el mundo hace una referencia muy potente a él, y no solamente hay un encuentro personal privilegiado con ese Dios, sino también un encuentro con lo misterioso y lo enigmático del mundo que necesita una elaboración que puede ser enormemente, no sé, primitiva justamente en muchas culturas, en muchos lugares, en muchísimos individuos, pero que de alguna manera mezcla los dos problemas. Si Juan hubiera partido de una definición de filosofía más amplia, que además era es más la contemporánea, realmente, la auténticamente contemporánea, siglo XX, pero también Platón, al que afortunadamente alaba Juan,
aunque luego no quiera hacerlo tan claramente como el mayor de los filósofos. Yo ya digo de antemano que la filosofía son Platón y Kant, y bueno, y no te a pie de página ambos, pero es eso. Pues digo, cuando vemos lo que la filosofía realmente es, entonces sería mucho mejor tomar algunas definiciones de las que estaban ya vigentes en el siglo XX y han sido las más operativas. La primera, que es la de Husserl, es decir, el fenomenólogo original, con lo cual pues Juan tenía ahí un buen modelo para ver qué era esto. Quizá no todos los textos de Husserl hacen justicia a esa definición, pero la definición es, mire, la filosofía es la máxima responsabilidad por la verdad sobre la cual vive uno. El tomarse una máxima responsabilidad, una responsabilidad infinita. Claro, eso es muy distinto de decir, vamos a catalogar el mundo, vamos a hacer de él una enorme taxonomía, vamos a ser, bueno, es el problema que tiene el aristotelismo y que tiene también el tomismo, en cuya escuela pues, se formó abundantemente el Lobaina Juan, donde él mismo pues, era también tomista. Bueno, está bien, no hay ningún problema, pero esta versión existencial, si se quiere, pero socrática, clásica, absolutamente clásica de la filosofía es imprescindible, porque si no, no se entiende bien, porque puede haber una colisión, un problema y sobre todo también una estimulación mutua, que es lo que ha pasado en muchos de nosotros. Es decir, yo llegaba a Juan con la idea de que a mí la filosofía me había llevado a la religión, con lo cual el Dios de la filosofía no podía ser tan distinto del Dios de la religión, y que si yo prescindía del Dios de la filosofía tal como yo la vivía o la entendía o la iba elaborando, pues que entonces el Dios de la religión se me volatilizaba, ¿no? Que las dos cosas tenían que estar profundamente unidas. Pero es por esto. Fijaos en esa manera de tratar el problema de lo que es la filosofía. Tienes que tener una máxima responsabilidad porque vives sobre ciertas verdades y no puedes evitarlo. Has nacido ya de alguna manera en la verdad, lo normal es que la vayas perdiendo a medida que te socializas, mal asunto este, pero que nos ocurre. Aprendemos una lengua natural, la lengua natural ya tiene una especie de mitología o ontología dentro que normalmente nos separa de lo que auténticamente es la realidad, pero luego encima está pues todos los sistemas de premios y castigos que la socialización lleva consigo. Yo siempre me acuerdo, no impíamente, pero un poco pues de San Agustín, ¿no? Claro, gana premios literarios, hijo mío, aunque tengas que declinar el plural de la palabra Dios, que luego, como sabéis, pues en el siglo XI y tal, San Pedro de Abed, la gramática latina ya es una blasfemia para empezar, ¿no? Pero para San Agustín no lo era. En fin. Y claro, vista de esa manera la cuestión, se nos complica mucho, realmente se nos complica mucho. Porque esa máxima responsabilidad alude a un problema que trata aquí poco Juan, de manera, digamos, muy tomista. Ya lo repito, os recomiendo la lectura absolutamente. Lo que yo voy a hacer ahora no es repetir esa lectura, aunque en parte sí la repita, hay temas preciosos aquí, sino más bien dar mi versión del asunto para que se vea quizá mejor cómo se puede aprender más de Juan, desde luego, que de mí, pero también, bueno, pero es más complicada la cosa, realmente es más complicada. Porque Juan no se refiere en este texto a una distinción fundamental que hizo Kant sobre todo, pero que en realidad está ya en Sócrates y en Platón, mucho más que en otros filósofos, que es el uso teórico y el uso práctico de la razón. Se trata siempre de la razón, pero en el uso práctico de la razón lo que tenemos es precisamente el problema de la libertad y la responsabilidad. No tanto el problema de la estructura del mundo, de someternos a ella, de enterarnos cómo es ella, de impregnarnos del mundo, sino algo completamente distinto, hasta tal punto distinto que a otro filósofo del siglo XX que en ese momento Juan no conocía, y tampoco lo conocí yo hasta después, que se llama Rosenzweig, decía: cuando uno considera al ser humano desde el punto de vista, que ahora está tan de moda, y hay cierto peligro en eso, desde el punto de vista de la totalidad de la naturaleza, como una partecita de la naturaleza, pues entonces se hace, digamos, ética. Pero cuando se considera al ser humano fuera de ese contexto, o sea, relativamente fuera, claro, no del todo fuera, cuando se lo considera no como una parte de la naturaleza, sino, digamos, en el reino de la libertad, que tanta dificultad tiene para poder ser incluido en el reino de la naturaleza.
entonces ya no se hace ética, se hace metaética. La metaética no es la ética, donde se entiende que el hombre, pues mira, es esta especie de este género, está aquí clavadito, y por tanto su libertad, señores, pues es mínima. Yo puedo recorrer cuál es su naturaleza, el fin que está marcado por esa naturaleza, etc., y construir una ética como la ética nicomáquea, en donde no tomo en cuenta los problemas fundamentales que había tratado ya Platón, a saber, y sobre todo, el amor y su participación extraordinaria en la filosofía. El amor y la muerte. La muerte la menciona Aristóteles un solo momento en la ética nicomáquea, y el amor en realidad no lo menciona en ninguna parte. Es una cosa que queda tan arrinconada que tienes que buscar con muchísimo cuidado. No digamos el perdón, por ejemplo, y otros temas que sí se rozan, pero no con verdadera fuerza. La distinción entre el uso teórico y el uso práctico de la razón es sumamente importante, porque cuando se trata del uso práctico de la razón, uno se tropieza con un tipo de absoluto que no hay manera de integrar en la naturaleza, que no pertenece a la ciencia, que por tanto tiene que ser tratado en otro lugar. Yo a esos lugares los llamo enigmas y misterios, pero como un tema filosófico, no como un tema religioso. Y si los hombres no entran por esa vía al problema que supone por su propia existencia, malamente pueden tener una experiencia de Dios que no sea muy ingenua, muy infantil o muy necesitada de crítica y de superación. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos fijamos en el uso práctico de la razón, pues entonces nos encontraremos, no quiero endilgaros toda mi pequeña filosofía, que, bueno, endilgarla sería un cuarto de hora, ya se ha terminado, pero en fin, de alguna manera sí, porque cuando uno entra en los problemas existenciales, que no son los problemas del conocimiento del mundo, sino del conocimiento de sí mismo y de qué pasa con uno mismo, pase con el mundo lo que quiera que pase. Como decía una célebre novela que a Unamuno le atrajo tanto cuando cambió justamente de la ética a la metaética. Yo soy más que una partecita de la tradición eterna, cuidado. He leído a Senancourt, digo, y a mí qué me importa la naturaleza ni el mundo, me importo yo y ya veremos. Y el problema que yo tengo conmigo no lo puede resolver el físico atómico, no tiene nada que ver con sus tareas. Y esas tareas a lo mejor sí que son el conocimiento más profundo posible de la naturaleza. Claro, dirá Kant, no, porque ese conocimiento, por profundo que sea, no toca lo existencial, no toca lo práctico. Y entonces podemos decir, sí, conocemos la naturaleza, pero la naturaleza no es la realidad en sí misma, a la que Kant le reserva un lugar. No solamente un límite, le reserva un lugar de misterio, de enigma, incluso de inaccesibilidad. Pero claro, ¿por qué empezamos a pensar? ¿Por qué? Pues porque nos acechan los males, y sobre todo nos acecha algo que no es que sea en sí mismo malo, pero que desde la infancia nos tiene en una especie de, bueno, de cierto tormento, inicialmente un tormento, luego un consuelo, que es el problema de la muerte. Claro, un niño no te va a decir, ahora se repite mi experiencia con mis nietos, como es probable que llegamos a tener bisnietos, pues todavía tendremos nuevas generaciones para la misma experiencia. Pues un niño no te va a decir, vamos a ver, ¿en qué consiste el arco iris? Te va a decir, oye, que me tengo que morir yo. ¿Me voy a morir antes que mi padre o después? Esto es pregunta de anteayer, de un nieto, o sea, no es ningún invento. ¿Qué pasa con esto? Vamos, ¿qué es morirse? ¿A dónde han ido las personas que se mueren? Me dices, bueno, está el cielo, y yo recuerdo siempre que no fue una experiencia personal, que la niña a la que le dijeron eso, está en el cielo, pero para siempre, 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 siempre. Ese es el tipo de cuestiones que realmente surgen muy pronto y que probablemente habrán surgido incluso en aquellos lugares en los que pensamos que pues es más bien la tribu que el individuo quien vive. Pero eso habría que verlo, habría que verlo. Sabemos en realidad tan poco de tantas vidas humanas de las que ha quedado apenas pues, un resto material en un cementerio, ¿no? Y allí lo que vemos es el color rojo de la sangre, por ejemplo, en fin, cosas así.
Bueno, pero esa manera existencial, práctica si queréis, ¿no? Pero ¿qué es la muerte? Que evidentemente es un problema que se tiene con independencia del problema de la estructura del mundo y que incluso es el que nos alienta a estudiar la estructura del mundo más y mejor. El que nos obligará a decir, pero vamos a ver, ¿qué me está contando este señor sabio sobre cómo es la naturaleza entera? Me está contando que es determinismo. No, es que ahora está el principio de indeterminación y los saltos cuánticos. Mire, eso no consuela a nadie, eso es un determinismo de otro orden, que aún no conocemos bien, pero en definitiva, ¿y qué me gusta decir sobre la naturaleza? Pues al final tiene que haber una única materia elemental, la llame como la llame, el bosón de Higgs, y ahora parece que ya no se ha retrocedido a otra antes. Claro, la filosofía presocrática sabía eso perfectamente, lo sabía a la perfección. No le podía dar un nombre y no tenía instrumentos para localizar las partículas subatómicas, pero sabía perfectamente que, bueno, pues que la naturaleza al final tendrá que ser una única, que se va ramificando, que se va pluralizando y tal. Pero eso no arreglaba los problemas existenciales. ¿Los arreglaba el mito? Bueno, el mito iba siendo reelaborado y transformado a medida que la filosofía avanzaba. Y por eso la filosofía inicial en Grecia tuvo una labor teológica de primer orden, de primera liberación y de primer orden, que no la tenía la literatura tradicional de entonces. Sófocles, por ejemplo, es un conservador de tomo y lomo, que precisamente se está defendiendo frente no solo a la innovación de los sofistas estos que son tan ateos y tal, sino ante Sócrates, ante quien se tiene que defender la vieja teología mítica. Porque ahí hay una, y a eso le da Juan importancia, pero no lo subraya del todo, ahí ya no hay teología mítica, hay teología física, natural, es decir, hablar de Dios tal como es Dios, no hablar de Dios como lo pide el pueblo para sus necesidades políticas o como lo pide la tradición para sus necesidades probablemente de identidad frente al enemigo, que es más bien la imagen de muchos dioses primitivos. Solo es Carl Schmitt, pero está, por ejemplo, pues en Protágoras, el sofista. La primera cosa que uno necesita es religión, dice el sofista Protágoras en el texto de Platón, que se titula así. ¿Pero por qué? No precisamente porque haya un encuentro con Dios, sino porque yo necesito una identidad frente a mi enemigo, que tiene otro Dios. Entonces, los dioses iniciales, en esta versión tan dura, que, hombre, no es fenomenológica, pero históricamente va bastante bien, ¿no? En esta versión tan dura, pues los dioses primitivos lo que hacen es precisamente el fomento de la división y la guerra. Y por tanto se necesita una transformación de esa religión inicial, decía el viejo sofista, porque por ese camino los hombres se convierten en lobos los unos de los otros y están indefensos. Bueno. Pero lo que importa, si no hay conmociones tan fuertes como las que siente cualquier persona ante esos problemas existenciales prácticos, el primero de todos la muerte, que va a circundar nuestra vida siempre, que no vamos a tener resuelto nunca, pues nuestro interés por la filosofía sería casi ninguno. Precisamente lo que ocurre es que, aunque eso tarde uno en darse cuenta de ello, y alguna vez creo que he hablado de ese tema aquí, la muerte es una especie de gran tensador de la vida, es lo que da pasión a la vida, es lo que nos permite saber, primer conocimiento de todos, primera gran lección de la exterioridad, que tenemos una vida breve e irreversible y que por tanto hay que aprovecharla, hay que vivirla. El mismo Rosenzweig, como sacaba así al hombre de la naturaleza, pero vamos a ver que como es el hombre tal cual, luego ya veremos cómo, no formando sistemas, sino como él decía, mediante la I copulativa, se reúne con el mundo y se reúne con Dios y tal, pero la I copulativa, no un sistema que lo abarque todo. Bueno, pues el propio Rosenzweig decía, es que en realidad la muerte es el muy bien que Dios proclama sobre la creación del hombre. Menos mal que nos morimos, que no tenemos un tiempo indefinido para vivir sin ningún interés, sin ninguna posibilidad, sin nada que hacer. Esta es una idea muy elemental que, por desgracia, en nuestra propia predicación cristiana no solemos manejar. Y sin embargo es absolutamente
absolutamente elemental. Yo siempre lo comparo con cosas de Unamuno. Naturalmente, hoy tampoco me da la gana de morirme. Decía uno, si gana no me da. Pero anda que si pudiera no morirme, esto sería un desastre absoluto. Si tuviera que no morirme, esto sería un desastre infinito, menos mal que hay la muerte. Hombre, primero podríamos vivir 475 años o 800 como Matusalén, en fin, 960 y tantos, eso estaría mejor que vivir 70 con la salud, que ya veríamos cómo. Pero bueno, una cosa es eso y otra es que la muerte no sea un problema metaético, es decir, un problema de antropología filosófica metaético, que no se deja englobar directamente. Vamos a ver, pues que te explique qué es la muerte. Vas mañana al colegio y le preguntas al profesor. Pues no, al profesor de física, no al de religión, ¿no? Que se te va a contar cuentos, ¿no? Sino al de física. Evidentemente no tiene sentido hacer eso. Pero la vida nos importa y nos interesa precisamente porque hemos aprendido de muy niños lecciones de tipo existencial básico, filosófico ya, de alguna manera. Porque claro, yo no quería aprender que me tengo que morir, no, pero menos mal que lo he aprendido. Y lo he aprendido de la manera más violenta posible. De estar jugando a ya no estar jugando. Hay una diferencia tremenda. Esa enorme lección no es religión, no es filosofía, pero tiende a darnos un germen de las dos cosas. Y sobre todo, si queréis, primero, de lo que habría que llamar realmente filosofía. La filosofía no es que yo me levante ahora y empiece a hacer cuadros sinópticos aquí. No. Bueno, puede ser útil para aclarar la cabeza porque está hecho un lío enorme, pero evidentemente no es eso. ¿Qué hacemos con la muerte? ¿Qué hacemos con la existencia a la luz de la muerte? ¿Cómo empezamos a elaborar esto, a vivir a fondo en ello? Se nos da una primera noticia de la responsabilidad que realmente tenemos en todo esto. Los antiguos muchas veces, Juan utiliza aquí una definición de politeísmo que no es la misma que suele utilizar, pero muy interesante. Bueno, hay politeísmo, dice en este texto, mitología, régimen mitológico, pero ya evolucionado, porque hay muchos regímenes mitológicos muy primitivos en donde lo único que tú quieres hacer, según las descripciones de quienes han ido con los indios cuervo y cosas así, es ver al tótem y entonces te no sé qué. O sea, no todas las religiones primitivas pues tienen encuentros personales, no. Es que tú veas a no sé qué ciervo misterioso en un vuelo chamánico y entonces te sientas lleno de unas potencias extraordinarias y no sé qué y tal. Pero Juan dice aquí, claro, cuando la mitología avanza realmente y llega a su madurez, pues es, por una parte, versión muy optimista suya, porque no fue lo que luego repetía normalmente, ya la noción de que Dios es en realidad inaccesible, pero reflejos de Dios, fuerzas de Dios, esas están quizá muy cercanas, que es la otra parte del régimen mitológico. Los dioses múltiples están cerquísima. El Dios en que todo eso confluye de alguna manera está demasiado lejos. He aprendido que es inaccesible, pero he aprendido también que la vida humana está controlada por poderes muy inmediatos que la someten, que la desbordan, ¿no? Y a los que en definitiva estoy llamando dioses. Eso es la enseñanza de Hesíodo, es la enseñanza de Eurípides mismo todavía, una sociedad que ya no cree en dioses, pero sigue teniendo, como nos pasa ahora. O sea, nadie cree en dioses, pero estamos llenos de dioses próximos. Eso es clarísimo. Se nos deja llevar de un lado para el otro, pues el dinero, la pasión erótica, últimamente esta pasión de ostentar el poder y de someter a otros al poder. Es una cosa realmente incomprensible. Yo que trabajo tanto en Repara y sigo sin entender por qué la gente quiere manipular la conciencia de la gente. Es algo que no me explico. Y sin embargo, es una divinidad evidente. No sé si se llamaría Ares o habría que darle un nombre propio, porque es algo evidente. Bueno, pues Dios sabe por qué, ¿no? Aquí quizá ninguno de nosotros lo sabe. Cosa que me ha pasado relativamente. Por ejemplo, escribo un libro sobre la avaricia. Es el único pecado capital que seguro que no he cometido, porque no he tenido nunca dinero, pues es muy difícil ser avaricioso. Pero bueno, con las divinidades de este estilo que evidentemente nos manejan, el mundo está siempre en una conexión muy fuerte. Puede intentar olvidarla en el régimen cristiano, en el régimen monoteísta, puede volver a ella cuando se deteriora el monoteísmo.
Y muchas veces se deteriora precisamente porque no se hace suficiente caso al Dios de los filósofos, dicho de una manera diferente, como la decía Pascal, mucho más en consonancia con lo que de verdad pensaba Juan. La cosa es que aquí simplifique un poco su pensamiento y dé rápidamente, pero claro, en una página no puedes hablar de Descartes, la cosa es muy seria. Te lo puedes permitir si eres Juan y lo escribes así tan bien y tan caritativamente, ¿no? Pero, amigo, si entramos en ello, íbamos aquí a sudar tinta y además íbamos a sacar muchísimo provecho espiritual, incluso de la crítica a eso que hayamos visto en el fondo cómo funciona y lo profundo que es realmente, y la importancia existencial que eso tiene. Si seguimos adelante en la vida, es claro que nos dedicaremos seguramente, y bueno, modernamente, como lo cuenta aquí Juan, pues claro, el desbordamiento, el deslumbramiento, que es de las peores cosas que han ocurrido en la historia del pensamiento, el deslumbramiento por la matemática o por la ciencia exacta de la naturaleza. Un desbordamiento que ya lo vivió de alguna manera Occam y luego fue vivido en la modernidad reiteradamente. La verdad tiene que ser como las matemáticas, y lo demás será, pues como dice Locke, cuando dice fe, ¿qué es fe? Pues mira, no es conocimiento, o sea, es una birria de conocimiento, uno pone ahí un poco de voluntad y tal. Locke es una especie de, si queréis desaprender filosofía, leed a Locke y aborreceréis la filosofía, vamos, que ni Pascal, o sea, tendréis un memorial antifilosófico más potente todavía, ¿no? Y encima tenía negocios esclavistas, al fin es una maravilla aquello. Pero, claro, es que esa no es la visión real del problema, es que meterse en el conocimiento, a ver si el conocimiento precisamente nos da una responsabilidad sobre la verdad, a la que estamos llamados desde el principio, pues es una tarea que es también ética desde el comienzo, es profundamente ética. Y la ciencia tiene la vocación de conocer, no de crear instrumentos técnicos para la transformación del mundo, eso es posterior, es otra virtud intelectual, según Aristóteles, no es la ciencia, no es la episteme, es la técnica. Y de eso nos estamos olvidando. Pero claro, si hemos tomado la existencia en peso, porque el problema de la muerte pues, nos ha vuelto filósofos, queramos o no, de alguna manera. Filósofos en el sentido real del término, los pequeños filósofos de Azorín, ¿no? Que eran niños jugando, a los que les regalaba la criada del vecino, les regalaba el tiempo de poder jugar y pensar, ¿no? Porque en el colegio ni se jugaba ni se pensaba. O sea, bueno, pues entonces, ¿con qué nos encontraremos? Pues que viviremos con una seriedad, con una clase de deseo de conocimiento y de deseo de responsabilidad que irá siempre creciendo. Este crecimiento a mí me parece que es la mediación imprescindible, creo que el año pasado ya lo dije aquí, ¿no? Para los famosos pasos de umbral que ha descrito tantas veces Juan. Tú no puedes dar un paso de umbral serio si no ha sido porque la vida te ha incitado radicalmente. En un encuentro con lo divino, pues sí, porque por ejemplo, si tienes el problema de la muerte tan cercano, como todos deberíamos tenerlo de alguna manera, o como lo vayamos pensándolo con más tranquilidad, o incluso que saquemos todo el beneficio que se le puede sacar, pues si lo tuviéramos suficientemente cercano, entonces, claro, estaríamos siempre pendientes de todo aquel elemento del conocimiento de las cosas que nos diga algo sobre el fondo de nuestro destino. Y eso no es una responsabilidad infinita, por la verdad, pero es ciertamente una carga que muchos habréis experimentado. Parece que la sociedad eso no lo fomenta, la sociedad quiere que las cosas funcionen tanto si nos enteramos como si no del funcionamiento de las cosas, de los fines de la sociedad y hasta del fondo de nosotros mismos. Un fondo últimamente desconocido que va saliendo poco a poco a la luz mediante este trabajo de conocimiento que yo creo que ya es realmente filosófico. Bueno, pues si te dejas del deslumbramiento de la matemática, por lo menos lo controlas. Un control que es modélico en la filosofía de Kant. Absolutamente modélico. Porque, bueno, Kant es una división casi demasiado tajante, ¿no? Pero es muy importante. Lo que te vas a encontrar enseguida va a ser que lo realmente absoluto no es siquiera la verdad
o mi existencia, sino más bien lo que debo hacer. Dicho en términos kantianos, la santidad. Pues son términos kantianos, y es que parece que Kant es el demoledor de todas las cosas. Pues no. El libro de Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, Juan no pone bien el título. Kant es que es tan pesado, Juan debe de pensar que el título era un poco más elegante, entonces lo cambia, pero en fin, no, es la religión dentro de los límites de la mera razón. Ahí se habla de santidad en cada página 4 veces. ¿Y qué es lo absoluto en mi experiencia? ¿Que yo estoy vivo? Sí, ciertamente. ¿Que yo soy un sujeto que tiene que pensar, que se muere, que tiene... También, ciertamente. Pero ya los antiguos decían, bueno, a lo mejor la vida es un sueño y la muerte es el despertar. Pero eso tiene una corrección. Esté yo ahora dormido o despierto, es un texto de Calderón, pero ¿qué sirve? Esté yo ahora dormido o despierto, la voz que me reclama la santidad, el bien radical, eso es la experiencia de lo absoluto. Lo que pasa es que esa experiencia de lo absoluto la tengo a propósito del prójimo. Y entonces, como es a propósito del prójimo, el encuentro con Dios tiene que estar mezclado con el encuentro con el prójimo. A mí me gusta mucho una expresión de un teólogo protestante que se llama Gogarten, que ha sido utilizado por un gran moralista, filósofo moral del presente, un danés, Løgstrup. Han traducido su libro, lo ha traducido un danés casi al danés, que al español. O sea, ha hecho una traducción del danés al danés con matices de español. O sea, es un desastre. Pero claro, es un libro muy interesante, ¿no? Y en ese libro pues, se inicia todo, él es también teólogo, se inicia con una frase de Gogarten que resume la esencia del judeocristianismo y que yo creo que acerca a Atenas a Jerusalén absolutamente, absolutamente. Porque ahí lo que se dice es, el cristianismo, en realidad es el judaísmo y el cristianismo, lo que esencialmente dicen es que la relación con Dios se juega en la relación con el prójimo. Claro, esto es desconcertante y es evidentemente una especie de objeción a muchas formas de religión donde eso no está tan patente. Tenemos una de estas como quiebras en la fenomenología general de la religión, pues que es patente, claro. Mi relación con Dios se juega en mi relación con el prójimo. Y esto lo he citado 5.000 veces porque me parece delicioso en la primera carta de Juan, capítulo 4 del siglo XX. Digo, amo, pero amo a Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios al que no ves si no amas al prójimo al que ves? Y la respuesta es facilísimo, es infinitamente más fácil amar a Dios que amar al prójimo. Claro, el prójimo tan cerca, tan feo, gordo, calvo, maloliente, o sea, francamente, ¿cómo voy a amar? Pero a Dios, hombre. De nuevo, otra vez Rosenzweig con esa famosa frase que yo traduje así en la Estrella de la Noción: amar al sobreprójimo es facilísimo, amar al prójimo no, pero al sobreprójimo muchísimo. Yo a los pigmeos vacas los amo tiernamente, pero ya a mi familia, no sé qué decir, aquí tengo un yerno que, en fin, que... Bueno, eso es fundamental, es absolutamente fundamental, pero es la mediación, no es moralismo, no es convertir la religión en moral. Es más bien solo darle un profundo peso a experiencias humanas decisivas, en este caso a la experiencia de la culpa y a la experiencia del amor. ¿Por qué el prójimo va a ser justamente la fuente del verdadero encuentro con Dios, que vendrá como por detrás del prójimo, el él que dice Levinas, por ejemplo, explicando la experiencia judeocristiana en este sentido? ¿Por qué el prójimo? Pues evidentemente la proximidad del prójimo no es ningún tema que la ciencia pueda atacar. Es absolutamente imposible demostrar que el prójimo es el prójimo. Puede demostrarse solo, pues ya sabéis, que es un pedazo de materia, bueno, las cosas estas de los nazis, o quizá casi de toda la política mundial en el presente, en fin. Que eres, pues no sé, una máquina de producir, de no producir, de tal, igual, ya está. Pero que el prójimo sea una especie de indicio, de imagen, o más bien solo de voz de Dios,
¿Y eso ya es religión? No, eso sigue siendo filosofía. Es parte de la experiencia filosófica. La experiencia de mi propia culpa, tema esencial, que los psicólogos no se alteren y no quieran evacuar la culpa de este mundo, porque eso no es posible. Las culpas indebidas, claro que sí. Las culpas patológicas, claro que sí, pero una noción elemental de culpa no se puede excluir. Bueno, pues la presencia de la culpa me hace comprender que, por ejemplo, pues yo lo trato así en algún libro mío porque es la manera más rápida, ¿no? Yo he traicionado, yo he aprendido a desesperar, yo he enseñado a desesperar, a quitar sentido a la vida, a otras personas. Y encima, normalmente, a las que yo quería. Porque como las quería egoístamente, pues claro, haces unas traiciones a tus amigos, a tus primeros amores, vamos, unas traiciones que ya no se pueden superar, traiciones como son. El tema de los primeros amores lo ha tratado algún filósofo, algún metafísico, muy pocos. Y sin embargo, válgame Dios, o sea, es importantísimo. Las traiciones a la amistad es importantísimo. Si tú solo tienes en la mente el problema de la muerte, qué interesante, qué tal, soy yo interesantísimo, soy un tío, pues eso no te lleva sino al egoísmo. Es que es una forma muy primordial de egoísmo, no es aún religión, no es aún cristianismo. El cristianismo se abre en la experiencia del prójimo como un extraño santo que es todo menos santo y sin embargo es santo. Es decir, infinitamente respetable. No lo puedo dañar. Tengo unas ganas locas, pero no lo puedo dañar. Las ganas locas no son una experiencia absoluta. El no lo puedo dañar a pesar de las ganas locas, sí. Eso es la experiencia absoluta. Kant no lo llama experiencia absoluta, pero es la experiencia absoluta. Ese es el encuentro con el absoluto. Esté yo dormido o esté despierto, sea Segismundo en la torre o Segismundo en la corte, hay que hacer el bien, pase lo que pase. No lo haré yo, pero hay que hacerlo. Me encuentro con eso, es, a ver, si ya he ayudado a desesperar, no ayudaré nunca más, no traicionaré nunca más. No lo conseguiré, vale, pero convierto en la clave de mi acción no tanto el seguir siendo el mejor de los físicos, o como alguna broma muy kierkegaardiana, siempre el mejor de los arqueólogos de Tierra Santa. A ver si la tumba vacía o no, me la encuentro un día y ya entonces resuelvo la historia del cristianismo de un plumazo. Es una cosa que la gente se la representa así, ¿no? Que había una película que un cura dominico se tiraba por el balcón porque se les encontraba. Es una cosa increíble. La estaba rodando una de las veces que estaba yo en Jerusalén, allí en Antonio Banderas, entonces, monstruoso, ¿no? Bueno, pues no, lo que haces es que de repente tu noción misma de la divinidad, que quizá al principio, por lo menos era mi caso, ¿no? Dios, ¿qué será? Pues la memoria donde va todo lo que se ha perdido. ¿Dónde están mis bisabuelos, mis tatarabuelos, los que no tienen el nombre a lo mejor? Pues estarán en Dios, o por lo menos estarán en la memoria de Dios, ojalá en la vitalidad de Dios y vivos, pero ya eso no me lo sé representar, pero en cambio en la memoria de Dios sí. No nosotros, que no tenemos ni un libro de familia de estos modestos que tienen los protestantes, los judíos, no, nosotros nada. ¿Quién se acuerda de su quinto tatarabuelo alguna vez al día? Nadie, nunca. Es increíblemente blasfemo, es por lo que yo tengo, por ejemplo, una vinculación con mi pueblo muy fuerte, porque ahí está la gente enterrada, ahí. Pues ahí está mi abuela, vamos, el cuerpo de mi abuela, en fin. Y eso no puedo uno perderlo de vista, pero aquí en Madrid pues, se olvida todo, no hay. O en Buenos Aires, ¿no? Que cada 20 años todas las tumbas dejan de ser de propiedad privada, todo el mundo a los años. En Buenos Aires no hay ni casas viejas, ni huesos viejos siquiera, o sea, es una cosa verdaderamente... En fin, si aquí hay argentinos no me meteré con esa ciudad espantosa, absolutamente horrible, que es Buenos Aires, pero que es un modelo de lo que es nuestro presente, verdaderamente muy fuerte. No, si yo ahora comprendo que el prójimo debe ser respetado aunque yo no quiera, y por tanto esa obligación es para mí una experiencia de absoluto, normalmente doloroso, constriñente. Si obedezco a esa voz me sentiré liberado, pero antes que obedecer a esa voz soy capaz casi de cualquier movimiento, aunque es verdad que si ya he traicionado alguna vez, incluso me surge hasta el buen deseo de no traicionar. Pero bueno, eso... Entonces,
la idea de Dios se enriquece. Y no puedo decir, es que ha habido simplemente, no me meto con Juan, repito, no me meto con Juan, ni oralmente siquiera, pero vamos, es que si hay 20 páginas sobre esta cuestión, échale quinta San Pau, hay que afinar mucho, porque la cuestión es infinitamente complicada. Y además es muy importante recordar en este sentido que la tarea pedagógica de la filosofía no se parece en nada a lo que creemos que es ni la filosofía ni su tarea pedagógica. Eso es lo malo. Creemos que la filosofía es una tontería, pues esto que decía yo antes, cuadros sinópticos de no sé qué, listas de tal, conocimiento superficial del mundo, después de haber hecho la ciencia, hago aquí una especie de no sé, de café de recuelo y ya eso es la filosofía. Nada que ver con lo que la filosofía realmente es. Bueno, si estamos en esta experiencia de la santidad del prójimo y de lo absoluto, pues evidentemente que nuestra imagen de Dios se enriquece enormemente. Por entonces surge un tema que es fundamental para la humanidad y para, digamos, la antesala del cristianismo, y que seguramente formará parte de muchas de las experiencias que puede uno tener, por ejemplo, en el paso de la confirmación, en el paso de la recepción de sacramentos cuando ya uno es maduro, incluido el matrimonio. A mí el matrimonio siempre me ha parecido un sacramento, pero vamos, como un castillo, por mucho que hasta Pannenberg, bueno, tantas tradiciones, pero esto no es un sacramento porque en realidad no lo fundó Cristo. Y los apaseos, eso es un sacramento absolutamente fundamental, porque es justo la imagen del encuentro con el prójimo y con Dios y de la fecundidad que eso tiene, del Espíritu Santo, no solo del Padre y del Hijo, que es absolutamente esencial. Bueno, pero dejando eso a un lado, si tienes esa experiencia de lo absoluto, de la reclamación de lo santo, entonces para ti Dios se convierte en la figura de la esperanza. Porque ¿qué pasa si te dejas matar por el prójimo? Ah, no, pelillos a la mar, muerto y bien muerto, que no me gustaba vivir. No. Hay una reclamación y claro, encuentra su paralelo en la resurrección de Cristo. Empieza a ser Dios, claro, el donador de inmortalidad. Dicho más en cristiano, la fuente de la esperanza. Es decir, es una experiencia humana fundamental. Esto hablaré mañana en Jaén, si el vicario me tiene un hotel o así, no sé, porque si no tendré que volver. Pero bueno, hablaré de esto mañana en Jaén. Claro, la experiencia fundamental de que yo no me puedo enfrentar sin esperanza alguna al bien, al mal. Esa esperanza no es una especie de rescate, mira, pues me cobro yo un pago por lo que estoy haciendo. No, sino porque veo clarísimo que debo hacer lo que debo hacer, tanto si al final lo hago como si no. Y que ese deber hacer pasa por encima de la cuestión de la muerte. Eso de Gabriel Marcel no es una cosa sentimental. O lo de Levinas, lo mismo, ¿no? Tú no te mueres, tú no. Yo podré morir, pero para que tú tengas vida, para que tú, por lo menos, ¿no?, puedas permanecer en una esperanza. Por ejemplo, claro, si yo muero por alguien de una manera muy, muy evidente, en realidad lo hago polvo, seguramente. Le cargo con una deuda que no puede pagar. El verdadero don, como sabéis muy bien, es el don que se da de tal manera que el donante se ignora. Incluso que cree uno que no hay donante. Pues si está el donante demasiado visto allí, ya eso no es un don, es una prenda, es un... Bueno, pues claro, el enriquecimiento que eso supone de tu experiencia te reclama, en realidad te reclama que tu vida esté escrita de alguna manera, otra vez, no en la naturaleza, sino en la eternidad. Y eso es una reclamación humana, no es aún una reclamación cristiana. No en la naturaleza ni en la eternidad. En la naturaleza es evidente que voy a la fosa y que me pudro. No, hombre, no, que es usted una momia que no se ha podrido. En fin, da igual. O sea, no, los santos no se pudren. Bueno, me voy a acordar de la novela de Dostoyevsky, porque el que más se pudre y el que peor huele es el santo. Para que todo el mundo diga, ¿ves cómo no era santo? Bueno, no, nada de eso. Pero la experiencia humana se ha enriquecido con algo de una importancia enorme, que precisamente puede hacer en un gran filósofo como Kant que diga, señores,
el conocimiento de la naturaleza es una birria en comparación con el conocimiento que el uso práctico de la razón me da. Porque ese uso práctico me dice que claro que existe lo que no se ve, lo que no se toca. Lo que en realidad se piensa, noúmeno, es una expresión de San Pablo en el primer capítulo de la Carta a los Romanos. Ahora volveré, bueno, si tengo tiempo, que creo que no. 3 minutos. 3 minutos son. Partimos la primera parte, no te preocupes. La primera parte nada más. Bueno, luego habláis entre vosotros y yo descanso y tal. Pero bueno, quiero decir, eso no es aún una experiencia cristiana propiamente dicha. Pero evidentemente, si se ha tenido a fondo, puede, y si uno encuentra una iglesia a su alrededor creíble, puede incitarle a uno a dar un paso práctico fundamental y a decir, bueno, los sacramentos de iniciación, ahora sí que los quiero recibir en serio, absolutamente en serio, porque me he encontrado con lo absoluto. Y he visto que si absoluto es mi prójimo y absoluto soy yo, en realidad todavía más absoluto es la eternidad, que como dice Kierkegaard, es exactamente lo mismo que el amor. La eternidad y el amor son exactamente lo mismo. Si no es eterno, no es amor. Y si es amor, es eterno. Una de las expresiones geniales de Kierkegaard, que afortunadamente lo tenemos entre los filósofos. Y claro, aquí Juan lo salva. Después de haberse metido con Descartes, con Voltaire, etc. Pero claro, Juan lo va a ir y lo salva. Era muy astuto este Juan, se escapaba en un cuanto. Bueno, claro, eso es ya cristianismo. Todavía no, pero ya no voy a hablar más, ahora ya queda un minuto según el reloj. En realidad se te ha puesto en una disposición de sabiduría, de metaética, también de sabiduría sobre los derechos de la física y de la matemática. Quietas ahí, o de la arqueología, o de la historia, de la paleontología, de todo lo que queráis. Ciencias humanas y sociales todas, porque no, las sociales no destacan demasiado de las humanas. A propósito de todo esto que estoy diciendo, no son demasiado más importantes tampoco, no, más o menos, por ahí. Ese tipo de sabiduría sí que te permite una vida que a partir de aquí yo creo que ya sí puede entrar plenamente en la esfera de lo cristiano. También a través de una experiencia que es humana solo, que es toda la esfera de los fenómenos que tienen que ver con el perdón. Sin el perdón no hay cristianismo. Y eso es muy diferente de muchas otras religiones donde el perdón no está. El perdón es una forma de amor al prójimo, como se dice ahí, perdón, o sea, su perdón, su perdón. Y ese perdón que se da a otro se tiene sobre todo que tratar de pedir para uno y de recibir para uno. Esa experiencia es la experiencia de la eternidad aquí, mediada por otros hombres, no mediada solo directamente con la mediación de otros hombres. Es por lo que siempre repito, esa expresión de yo me tengo que perdonar a mí mismo es un disparate. Yo me tengo que soportar a mí mismo, eso sí, pero que perdonar no puedo, me tiene que perdonar otro, y precisamente otro humano. Y si no lo hay, se ha muerto porque es imposible, entonces echo de menos al perdonador. Que lo trataré pues como mi vengador, en fin, todas estas expresiones del libro de Job, por ejemplo. Todo eso yo sé que es filosofía, no es solo religión, no es solo cristianismo. Y está como en los albores, en el comienzo de lo que realmente es la vida cristiana, que transcurre en el perdón, en la eternidad, en el amor eterno y a la vez absolutamente temporal y físico e inmediato. Pues muchísimo de todo esto está en los más grandes filósofos, en Platón, en Kant, en Kierkegaard. Entonces, pues cuando veáis un filósofo del que tengáis que haceros el memorial de Pascal o cosas así, esto no es un filósofo, o sea, es otra cosita, yo no sé cuál, pero un erudito, una especie de sofista, migrante por ahí, ¿no? Pero no un filósofo. Y todo esto Juan lo sabía a la perfección. Es la dificultad de cómo encaja uno, cómo encajo yo
las cosas que dice Juan en lo que yo pienso, vivo, y cómo encaja Juan las cosas que yo digo en lo que él vive, ¿no? Y eso, ahí estuvimos 20, 30 años de amistad. Como he dicho muchas veces, más bien pues comiendo estas cosas. Sí, bebiendo oporto y comiendo cacahuetes y mientras tanto pues hablando de todo, de los nietos, de los hijos, de las aventuras de la iglesia madrileña, en fin, del bien y del mal. Bueno, pues ya ha pasado. Primero te agradecemos. Primero, la palinodia de Juan al final del texto, literalmente. La crítica filosófica puede aspirar a más, porque a nuestro entender lo que acabamos de decir no da cuenta de todos los aspectos de la relación entre experiencia religiosa de Dios y reflexión filosófica. La relación religiosa, en efecto, no agota las posibilidades de la experiencia humana de lo último, aun cuando tal vez en ella culmine. Hay una estructura del hombre, una condición humana, que éste vive a través de todas sus dimensiones más profundas, en la que viene a entroncarse la relación religiosa, llevándola a su más perfecta realización. Y luego incluso dice la filosofía como reflexión radical y última sobre la existencia. Es decir, ya está. Si tú vas a la página 120, 21 y 22, el final de este capítulo, pues nada, es completamente diferente del principio del capítulo. Porque Juan era consciente de esto. Hay una serie de temas que no he mencionado antes, yo creo que en un cuarto de hora me da tiempo que sean tremendos. Uno, la cuestión de la belleza es muy importante porque las relaciones humanas, tú puedes decir, vamos a ver, la gente es santa, voy a respetarla al máximo. Yo de mí sé decir que cuando llevo unas horas, que probablemente son demasiadas, con los asuntos de repara, pues mira, menos mal que está el mar. Vamos a ver, estilo Simone Weil, ¿no? Bueno, hombre, datos de la existencia de Dios, pues la belleza de la naturaleza, porque la fealdad de la humanidad es tremendo. Claro, maravilloso paisaje, pero hay un pueblo ahí ya. Bueno, eso es verdad, es enorme, pero es una especie de consuelo, de descanso. Que el cielo sea como la belleza de la naturaleza, el inabarcable mar. Y ahora, jubilado, que no esté muy jubilado, ya se ve, pero cada rato me voy al mar del sur, allí, bueno, a consolarse realmente, a cortar un poco y decir, bueno, ya vale, porque esto no hay manera, es una lucha contra el mal que, bueno, me titulé el otro día una conferencia sobre eso diciendo, no son molinos. No, no son molinos, eso es lo malo, que no son molinos, ni molinos ni corderitos, es otra cosa. Bueno, o sea, eso es muy importante, pero claro, no puedo meterlo tanto que convierta al arte en un órgano de lo religioso, puesto que el arte puede tener toda clase de derivas y la belleza puede ser uno de esos alicientes que, fíjate, pues, el sexo, no sé cuál, el tal, todo eso lleva en circunstancias muy duras, ¿no? Lo segundo muy importante, entre las muchas cosas que habéis dicho, si se demuestra, como decía ese cura que tenías al lado, ¿no? Hay un problema, la demostración meramente teórica convierte a Dios en dependiente del mundo. Al mundo independiente de Dios, claro. Es que si no, el mundo no, y claro, eso justamente la variante esencial de la filosofía cristiana, del cristianismo y en realidad de las religiones, no, vamos a ver. Cuando emplea ese término de noúmeno Pablo, lo que dice es, en el fondo, es mi interpretación, pero creo que es completamente correcta, la viejecita en el último rincón del mundo, que no estudia nada de filosofía, si piensa el mundo podrá llegar a aceptar la fe. ¿Qué es lo que quiere decir? Si piensa el mundo como una pura libertad de Dios, es decir, como algo que no liga a Dios. El mundo como una contingencia que Dios ha querido, pero que no es Dios. Muchos filósofos piensan que el mundo es Dios. Son mucho más tontos que la viejecita.
¿Por qué? Pues porque la viejecita ha tenido existencia moral, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los hijos, el fragmento más hermoso de la filosofía de don Julián Marías, es cuando dice que la creación la tienes en el nacimiento de un niño. Porque es una originalidad absoluta. Y ahí la tienes. Y resulta que ahora que tenemos ese espectáculo tan a la vista, no nos dice nada. Es decir, estamos como parcheados, blindados, yo qué sé, por tantas tonterías de las que hay que hacer la epogea de los fenomenólogos, porque si no, pues no nos enteramos de nada, no captamos. Y eso es una verdad como un templo, una creación. Diga eso, aquí. No es mío, tiene la carne de su madre, un poquito de la mía quizá, pero evidentemente su verdadero padre, eso como dice Don Michel Henry, no soy yo, es la vida, Dios, más padre que yo mismo, vamos, en ese sentido. Creación. Uno de esos fenómenos son los que habría que atender. En cambio, si se demuestra teóricamente, porque esto que he hecho yo no es una demostración práctica, pero es una casi demostración práctica, sí, hay que reconocerlo, es una especie de apertura que llega un momento en que dices, por eso yo hablo muchas veces de que yo creo que el argumento ontológico da en lo cierto, porque es cuando te representas a Dios cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez, llega un momento en que ya crees en Él, que no puedes decir, no es simplemente, claro, no se puede tomar el argumento ontológico la más tonta del mundo, como tú decías antes, el tema de un librito de teología, donde además, como luego Santo Tomás se lo carga, porque San Anselmo no estaba declarado santo ni muchísimo, Santo Tomás contra San Anselmo, vamos, no es como con San Agustín, que hay que tener cuidado, pero se permite de todo con San Anselmo, pero el argumento en realidad es válido, y que es un poco lo que decías tú, por eso esta aproximación de filosofía y religión, tú vas depurando la noción de lo absoluto, en la que entras seguramente a través del amor, la culpa, del prójimo, y esa depuración llega un momento y dices, es que no puedo vivir si no hay eso, o sea, es que mi vida está en relación con eso necesariamente. No tanto el mundo, la naturaleza, o sea, no es una prueba teórica. Y por eso son dos expresiones que se han utilizado toda la vida al empezar un curso sobre estos temas, en comillas, pero también en la Complutense hace 1000 años, ¿no? Dos elementos. Uno es una variación sobre lo que dice San Juan de Cruz. Encima, solo hablando quisieran tener a Dios. Cuando evidentemente no. Hay que existir, romperse la cabeza contra el mal. Y luego el otro de Rosenzweig, que va en el mismo sentido, que es aquella expresión famosa. No, si no es que no se demuestre que Dios existe, es que una demostración es solo una demostración. Y eso es brillantísimo. ¿Y qué hace una demostración? Pues mire, nada. O sea, sobre todo por eso le digo, porque es no haber pensado a Dios como lo puede pensar la viejecita. Pero fijaos que San Pablo dice, si la viejecita no ha entendido ciertas cosas, no puede aceptar la fe. Creerá que está aceptando la fe, pero no la está aceptando. Está aceptando una idolatría, pero no la fe. Porque la fe lo que dice es que esto es libertad divina, amor divino, donación divina, y que esa donación puede llegar al extremo de la kenosis, la encarnación, y todo eso sí lo puede entender, y más si está en la tradición judía, lo puede entender. Más en la tradición farisea que en otras, pero lo puede entender. Si se aparta de eso, si el mundo no lo piensa, y no lo hace noúmeno, y seguro que Kant, si empleó ese término que no era tan frecuente, está en sexto empírico y tal y cual, pero probablemente tenía un ojo puesto en San Pablo cuando utiliza ese término, porque lo nouménico, lo que la razón, pero la razón dice que hay de una manera tan compleja como su célebre expresión, siempre los estudiantes de la Complutense de Anda, que también Kant, fe racional, práctica. ¿Fe cómo va a ser racional? Pues sí, fe racional, práctica. Postulado, no sé qué, sí, tú llámalo como quieras, pero la cuestión es que no puedes ya vivir sin eso. No puedes hacer cualquier gesto de rebeldía, de lo que sea, pero no puedes vivir sin eso. Si es un ídolo, claro que dejarás de aceptarlo cuando una desgracia te ocurra, cuando un tal, pero ¿cómo? Entonces esas visiones de la oración que son desastrosas, si yo he rezado tanto, pues era para que no se muriera mi hijo, en todo caso que se muera tu hijo, pero no el mío, en fin, eso no me toca a mí, claro, pero es que es así, entonces se muere el mío y digo, a ver, me he olvidado,
yo rezo al doble que este señor y va, y bueno, y como eso pues que tenemos muchos ejemplos a la vista, de que es lamentable, pero los tenemos continuamente, ¿no? Y luego, a mí me importa mucho, y sí yo creo que teníamos un cierto más roce, Juan y yo, y bueno, y otras filosofías, Michel Henry, otros de mis maestros, ¿no? Me importa mucho lo activo en la relación religiosa. Es decir, en los términos de Kant es muy claro. Yo no tengo una experiencia directa de la gracia, de la ayuda de la gracia, pero casi tengo una experiencia directa de estar intentando a la desesperada que haya gracia y me ayude. Porque ¿cómo saco yo de mí la buenísima intención de hacer el bien como si yo fuera un santo? Cuando ya he hecho tanto mal, cuando sé que soy malo, cuando tal, y sin embargo, esto dice Kant que es la personalidad, disposición en la humanidad para el bien que no será arrebatada por ningún pecado, el pecado adánico que cada uno cometemos y tal, que es que yo vea lo que debo y me lo proponga en serio. Y que hacer eso es absolutamente maravilloso, que eso desborda los marcos de todo lo que puedes decir, otra vez, la ciencia, la naturaleza, no sé qué. Puedo hacer eso. Que lo haga o no, pues no estoy nunca seguro, y esa es otra vez la maravilla de las grandes filosofías. ¿Estás seguro de haber hecho el bien? Pues no. Y lo normal será, más bien estoy seguro de no haberlo hecho, es decir, sí. Cuando uno es mejor, va viendo, como dice Levinas, que se va separando cada vez más de lo ideal, o sea, que no tiene la experiencia de estar ganando el cielo, venga, ya tengo aquí, ya he subido al piso segundo, el piso tercero, no, al contrario, cada vez veo más toda mi deficiencia en eso, pero no me desespero. Entonces a mí me parece que el factor activo es muy importante. Yo tengo que luchar, son términos más de una mano, pero si los entendéis bien, tengo que luchar por merecer creer en Dios, por merecer que exista Dios, que es importantísimo. A mí no me puede hacer santo solamente la pasividad, incluso de la recepción de un sacramento. No. Aunque se haya hablado a veces, ¿no? Ex opere operato, no sé qué, estos líos, pero en realidad no. Tengo que ponerme yo en plena actividad, por así decir, para poder merecer esperar la ayuda de la gracia, cuya experiencia directa no es posible. Porque la experiencia directa de lo absoluto no va mucho más allá de esto de oír la voz de la conciencia, pensar que debo obedecerla, adoptarla como si pudiera obedecerla, y luego, sobre todo en este libro, el de religión, no en otros libros, Kant subraya mucho que yo la he adoptado tal, pero de haber adoptado esa decisión a realizar la acción que se corresponda totalmente con esta decisión, hay un trecho donde se mezcla lo que él llama pues la vulnerabilidad del corazón, la mezcla de motivos, la impureza del corazón, lo que dicen términos muy duros, muy teológicos y muy duros. Ahí hay un trecho y yo no sé, eso también lo dice él, no sé cómo es el fondo de mi corazón. Va apareciendo a medida que actúo, que tal, pero no lo sé. Y de hecho, ya eso lo complementa uno, nunca terminaré de exponerme en la acción. Es decir, se me podrá juzgar por mis acciones y tal, pero yo soy más que mis acciones. Y no sé en qué consiste ese último fondo. El viernes presentamos en Madrid un libro de un filósofo francés que no era cristiano, de Maldinet, que utiliza dos términos que yo he utilizado muchas veces, quizá no los hayáis oído, ¿no? La transpasibilidad y la transposibilidad. Me pueden pasar cosas que yo creo que no resistiré y puedo sacar de mí posibilidades que creo que no tengo. Y eso es una experiencia muy fuerte, muy evidente, y claro, que se convierte entonces la vida en un tremendo drama, y el esfuerzo en religión a mí me parece que es muy importante. La pasividad, está muy bien la pasividad, tengo que aceptar cómo vienen las cosas, tengo que estar abierto, desde luego, a lo que hay tal como lo hay, por supuesto. Pero claro, si nadie me puede hacer malo más que yo a mí mismo, y nadie me puede hacer bueno más que yo a mí mismo, con la ayuda de la gracia, pero solo yo a mí mismo, o sea, me hagan lo que me hagan, no me hacen mal. Me harán, claro, si me pongo rencoroso y vengativo, sí, pero soy yo el que se pone rencoroso y vengativo, no tengo por qué.
no es obligatorio. Todo esto son lecciones de Kant, no cualquier cosa, están todas ahí de una manera maravillosa. Pues entonces yo tengo que luchar contra el mal, mucho antes que saber muchas matemáticas, tengo que intentar saber qué es el mal. Y el mal es el pecado, no es el sufrimiento. Y esto, pues no lo sabemos, casi nadie. ¿Qué es el mal? Sufrir. No, el mal es hacer el mal. Cuyo sufrimiento es prácticamente, bueno, nos hacemos una idea, porque se va difuminando la nación de Dios, se va difuminando el sentido, pero no es lo mismo que el dolor de una muerte, o de una herida, o de una... No me están calumniando, es simplemente que me estoy olvidando de Dios, como uno se olvida de las caras de los seres queridos muertos, algo así. El diablo no es que sufra muchísimo, de lo que sufre es de una distancia terrible de un Dios que, como dice el texto de Santiago, sabe que existe, pero nada más, porque está infinitamente lejos, y no sabe que está infinitamente lejos. Nos hacemos una idea incluso del infierno completamente disparatada. Pero vamos, a lo que voy es a que es imprescindible ser muy activo en estas cosas, por favor, porque hay que recordarlo. Solo yo me puedo hacer a mí mismo malo, solo yo me puedo decir a mí mismo bueno, desde el punto de vista básico, que luego poder requerir toda la ayuda de Dios que sea. Pero evidentemente por estar cerca de un santo, no me voy a hacer yo santo. Venga, te voy a hacer santo, quieras que no, como pasa a veces en los círculos estos medio sectarios y tantas cosas. Yo a ti te meto aquí y te hago, pero si es que no puedes, nadie puede. Y una de las zonas más estúpidas de abusar del prójimo y tal, es pensar que lo estás haciendo mal. Estoy torturando, estoy haciendo realmente daño, pero no ya solo daño, mal. No puedes. A Jesús le hicieron lo que le hicieron, no podían hacerlo malo. Y estas son cosas que ignoramos mucho y que evidentemente si las supiéramos encarnar, pues tendríamos una vivencia también del cristianismo muy profunda y que estaría totalmente correspondida por los textos evangélicos. Si no tenemos esto, voy a decir una especie casi de barbaridad teológica, el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, están escritos con demasiada belleza, un poco inhumanamente. Quizá desde el punto de vista de los teólogos ortodoxos, el mundo ya está redimido, aquí es todo un salto ontológico que no veas, ¿no? A partir de la resurrección de Cristo, pero claro, uno tiene esos textos maravillosos y en su un poquito de angelismo, vamos a decirlo más, de monofisismo, es mucho más monofisita que nestoriano el Evangelio. Pues entonces lo que tienes es que puedes tener un repertorio enorme de textos que están siendo utilizados para todo lo contrario de su sentido. Odia a tu padre, deja todo, no sé qué, tal, y que eso está en la raíz misma del abuso espiritual. Eso hay que tener un cuidado enorme, pero hay una cierta escritura monofisita. Eso es no haber comprendido en absoluto lo que significa la palabra de Dios. No haberlo comprendido en absoluto. Que no es un texto. Pero como no tenemos tantos teólogos que lo hayan comprendido y que lo prediquen lo suficiente, pues tienes eso. Y entonces, hombre, aquí dice... Podemos hacer un amuno, ¿no? Que vendría muy bien para el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Se sube Jesús a la barca, el armador de barcas aquellas, ¿no? El armador de barca, ¿cómo era? Tú que se te da también esto, es que lo voy a destrozar, porque está Jesús en la barca y entonces salían sus palabras y él dice, y la luz las iluminaba, el viento las acunaba, y los otros ahí en la grava sentados, hasta que por fin cayó en el libro. ¡Oh, tragedia del alma! No tiene por qué ser una tragedia del alma que caiga en el libro, si comprendes bien qué es la palabra de Dios, ¿no? Claro, pero esa misma palabra de Dios que dice, vente conmigo, déjalo todo y te haré pescador de hombres. Bueno, sí. El riesgo enorme, lo entiendes bien, ¿no? Lo que haces es un desastre. Pero claro, los que hacen eso, ya saben el nombre que tienen, ¿no? El abuso está aquí. Claro, pues ahí está. Y eso es un riesgo, ¿eh? Hay un poquito, yo creo que hay un poquito de eso, ¿eh? De literatura monofisita. De lecturas. De lectura monofisita. Esa segunda. Esa, claro. Bueno, pues si os parece terminamos también de nuevo aplaudiendo, ¿no? Hombre,